Muy buenas, Javier. Bienvenido a la Gaceta Mágica. Hola Luis, encantado Un de estar placer contigo tenerte por aquí. Igualmente. Estás aquí porque eres un chaval que sabe muchísimo sobre historia de la magia. Yo cada vez que hablo contigo y tomo un café es verdad que aprendo una barbaridad y me parece que para hablar de la historia y de la vida de John Neville Maskelyne y su familia, que fue interesante, puedes aportarnos mucho tanto a los magos como a los que no son magos que están escuchando el programa. Muchas gracias por llamarme chaval, muchísimas gracias. Y muchas gracias por llamarme para hablar de uno de los personajes más fantásticos de la historia de la magia, que es John Neville Maskelyne, que además compartimos él y yo iniciales. John Maskelyne, JM, Javier Medel, JM. Es decir, no sé, Totalmente. se me pega algo de él. De él y de su familia, porque cuando hablamos de Maskelyne estamos hablando en realidad de una dinastía de magos de 3 generaciones, de John Neville Maskelyne, del que fue su hijo, Neville Maskelyne, y el nieto, Jasper Maskelyne. También los otros hijos de Neville Maskelyne también se dedicaron a la magia, no tan profesional en el sentido de actuar como Jasper, que hay vídeos de él en YouTube, puedes Sí, poner en YouTube Jasper que están geniales. haciendo las cuchillas y eso, muy interesante. Pues sí, probablemente Jasper Maskelyne ha tenido más repercusión para el público que lo que ha tenido su abuelo. Sí, por lo de la Segunda Guerra Mundial, el libro que escribió y todo Claro, eso. Es curioso efectivamente. que entre los magos él, porque él quería ser actor de Hollywood, pensemos principios del siglo XX, y era un mago natural, pero no se centró, tampoco hay que decir, sí se centró porque sí que actuó muchísimo, pero no era como Claro, su su tema parte principal, ¿no? principal. Él quería ser actor. Aparte, si ves con el bigotito ese, un tipo galán de película de los años 20. Totalmente. Interesante. Sí, sí. Y de hecho aparece en un par de películas. Aparece en YouTube, tenemos la Sí, suerte sí, de sí, poder sí. verlo Sí, por sí, sí, supuesto, sí. en blanco y negro, pero tenemos la suerte de poder verlo, ¿no? Hay otro vídeo, no recuerdo cuál, hablando de la Segunda Guerra Mundial, se le ve un segundito, nada, haciendo los arochinos. Ah, qué bueno, Nada, 20 segundos haciendo. qué Está muy bueno. chulo. Bueno, queremos hablar porque la semana pasada hablamos de la figura mínimamente de John Neville Maskelyne y dijimos que, o por lo menos para mí, es uno de los grandes olvidados en la cultura española. Me parece que el libro que tiene con David Devan de Our Magic Bueno, es una joya. ese es el nieto, ese es el hijo. Neville Maskelyne, ese libro lo escribió con él. Ese es el hijo, no es el Sí, no, abuelo. Sí, sí, Neville sí. Maskelyne. Maskelyne, Se efectivamente. llaman igual. John Neville Maskelyne y Neville Maskelyne. Sí. Los distinguimos quitándole el John. Claro, el John. Y me parece que es una pasada de libro, como trata la teoría de escénica, porque no solamente es aplicable a la magia, y aquí, por lo menos en España, es como muy olvidado, muy pasado, como quizá como nos pilla a los ingleses, pues lejos, ¿no? Tampoco estén tan Pero, lejos. claro, pero sí que es cierto que cuando lo leí, vi que había muchísima información, sobre todo práctica, que a los magos profesionales les debería valer su peso en oro y no se utiliza o no nos servimos de ella. ¿Por qué crees que es eso? Pues porque a lo mejor no está traducido masivamente. Creo que hay una traducción Sí, sí, de hay la traducción. Escuela La Mágica de Escuela Mágica de Madrid. Madrid tradujo la primera parte, pero desde hace Sí, 6 7 años sí que está traducida las 3 partes, o sea que hay una anécdota con eso que has dicho en la primera parte muy graciosa de Jay Marshall, que era un mago americano que cuando reimprimieron solo la primera parte, que es la que escribe Maskelyne, y luego las dos primeras las escribe Maskelyne y la última la escribe Devan, que Devan explica muchas de sus rutinas profesionales con todo lujo de detalles y dice Jay Marshall cuando le llegaban los libros que solo está las dos primeras partes, dice, hoy reprimieron la parte mala, porque decía que la de Devan era la... Porque era la buena. toda esa primera parte de Maskelyne es muy sesuda, porque se basa mucho, nombra mucho a Aristóteles, a la poética, para definir qué es el arte mágico, cuando habla de que el arte es mímesis, es imitación, o sea, es algo que no es real, ergo la magia, como no es real, es arte y divide todo, las diferentes partes, el parlamento, Claro. la unidad, pone ejemplos, pues es muy interesante, un poco Muy interesante, sesudo. muy teórica y de hecho te da muchos consejos teórico-prácticos, ¿no? Que Sí, sí que podrías aplicar directamente en tu próxima actuación, seas mago, actor o cualquier tipo de representación teatral, ¿no? en la edición inglesa, yo la española no puedo decirte porque no la tengo. La edición inglesa es muy gracioso porque los consejos te los ponen en cursiva. Yo creo que lo hizo para que no se tuviera. Y me hace la primera regla que da, la primera que es, dice:
no rompas nunca una regla a no ser que tengas un motivo de peso para hacerlo. O sea, esa la deberían de grabar muchos magos en la mente. Pero muy, muy interesante, muy interesante. Yo lo recomiendo leer siempre el Our Magic, publicado en 1911. Porque la Exacto. primera decir, muy Yo bonita. Claro, yo cuando leí la versión esta en español, veo que está publicado en 1911, veo que empieza a hablar de temas que en las sociedades mágicas y en los grupos de magia se hablan y como si fueran súper revolucionarios, digo, esta gente lo hacía hace un siglo y lo hacía mejor que nosotros, o sea, ¿por qué no hemos aprendido? Hemos ido como para atrás, ¿no? Sí, claro. Aparte tienes que pensar que eso que se publica en 1911, ya Maskelyne ya no está en el Egyptian Hall, ahora está en el St. George Hall, que es un teatro mucho más grande, que estaba en Langham Place, cerca de Regent Street, y se ha metido un culetazo muy grande Maskelyne haciendo una obra de teatro con magia, una obra completa de teatro que se llamaba The Coming Race en el 1905, y es un auténtico fracaso. Hay muchas teorías de por qué ha podido ser un fracaso. Devant dice una cosa muy graciosa que en su biografía, que dice que es que, claro, como el teatro no tenía bar, pues a la gente no le gustó. Sí, pero bueno, Devant tiene cosas muy graciosas. O sea, yo de lo mejorcito que he leído en My Life, ¿no? Que es My Magic Life y My Lab, dice que de pequeño lo llamaban Caramono. Entonces, sí, este tipo de cosas son las más divertidas que pone Devant sobre él mismo. Y cuando habla de la fabricación de aparatos mágicos dice, soy tan torpe que no podría hacer ni una trampa para ratones, porque además se lo hacía otro hombre. Tenía que ser un tipo muy simpático, o sea, o por lo menos con un gran sentido del humor. Muchísimo. Aparte no oculta nada en su biografía, es decir, le pasa con los ayudantes cada cosa que cualquier otro mago lo habría tachado, claro, así en su vida. Totalmente. Te lo cuenta. Yo, una de las representaciones que tiene Devant más graciosas, o por lo menos que yo me imagino que debe ser más graciosa, es la de los huevos, ¿no? Cuando le va saltando huevos a los niños, a un niño, a una niña. Eso tenía que ser súper divertido verlo ante el teatro. Que justamente cuando una de las veces que presentó eso, los dos ayudantes que tenía, uno era su hija y otro era Jasper Maskelyne. Que creo, mira, eso que tú acabas de decir, voy a enseñar una fotito, porque este es el libro de Devant, no la biografía, sino el que publicó sus secretos. Es un libro complicado de leer porque no tiene prácticamente ilustraciones. Bueno, directamente es que no tiene ilustraciones. No tiene ilustraciones, claro. Y aquí se le ve a Devant. Ah, qué bueno. Niños. Siendo el nieto de Maskelyne, qué bueno. Ahora no lo sabía. No, porque no podía sacar a los niños, entonces los tenían que tener ya preparados. Y uno fue su hija y otro fue Jasper Maskelyne. Claro. Es muy curioso porque cuando, o por lo menos yo vi algo curioso cuando John Neville Maskelyne empezó a trabajar con Cook, tenía unos números bastante buenos, pero claro, Cook deja de actuar y en el momento en el que entra como ayudante Devant, hay un pequeño cambio en la forma de hacer magia, pues lógica, ¿no? Entre otra persona. ¿Cómo tuvo que ser ese cambio de estoy acostumbrado a trabajar casi 6, 7, 8 años con una persona a empezar a trabajar con otra que es mucho más joven que tú? O sea, ¿cómo ves eso? Bueno, Cook estuvo trabajando toda la vida para Maskelyne hasta su muerte. Devant entra, que lo tengo aquí apuntado, en el año 1893. Maskelyne en el teatro tenía, en inglés se dice, lo voy a intentar traducir todo lo más exacto a español, repertory magicians, tenía magos de repertorio. Es decir, Maskelyne lo que le interesaba mucho eran los autómatas y los sketch mágicos, y tenía magos que hacían trucos de repertorio, y uno de ellos era Morrit, Charles Morrit, que ese sí que es un gran olvidado de la historia de la magia. Entonces Morrit en el 93 se va del Egyptian Hall y entra Devant, que le presenta una ilusión a Maskelyne, que a Maskelyne le gusta la ilusión, pero no le entra en el teatro, porque el Egyptian Hall era un teatro pequeño, tenía escasamente 200 espectadores de capacidad, y 5 días después, creo, Devant le llega con otra ilusión que se llama El sueño del artista, que es una ilusión que se puede ver hoy en día, fantástica, de que el mago pinta el retrato de su mujer y la saca del cuadro. Del retrato. Es curioso, Devant, en el tiempo del Egyptian, se dedicó sobre todo a hacer tours con la compañía. No estaba fijo en el teatro. El que estaba fijo era Paul Baladón, el que luego le roba la habitación a Maskelyne y se la vende a Kellar. Realmente cuando Devant se queda fijo es en el año 1905,
en el St. George, cuando se mete el culetazo ese fantástico con Maskelyne con la obra de teatro, le llama corriendo a Devane, yo me lo estoy imaginando, ven corriendo que no, vamos fatal, y va Devane y se pone a hacer shows de matiné, porque esto hay gente que, pero antes los magos hacían 3 funciones al día, hacían matiné por la tarde y por la noche, entonces, y hace un show de magia, pero claro, una cosa, la condición que va a poner Devane es que él quiere ser partner con Maskelyne, son Maskelyne y Devane. Y ahí Devane ya es cuando en el St. George puede experimentar con todas sus ideas y hace un montón de sketch nuevos. Que Maskelyne y Devane son muy distintos porque los Maskelyne se veían muy como científicos. No vamos a revelar aquí métodos, pero sus ilusiones son tecnológicamente fascinantes. En plan de cómo hace 120 años se podía hacer cosas que hoy en día... Totalmente. De hecho, tú mismo lo has dicho hace un ratito, ¿no? Lo de los autómatas. Sí. Psycho, de hecho, es el autómata que hace Maskelyne, que me parece una pasada. Psycho, cómo, sí. claro, cómo llega a todo esto y su obsesión de poder crear una especie de maguito en miniatura que haga cosas solas, ¿no? Me parece como muy interesante. Es como un eterno tema de la literatura Prometeo, la creación de la vida artificial. Claro, totalmente. El Psycho se presenta en el año 1875, en enero. Y para el que no sepa de lo que estamos hablando, voy a buscar, mientras que hablo, Psycho era como un pequeño hombrecito que estaba sentado con las piernas cruzadas y jugaba las cartas y hacía operaciones matemáticas. Y para que las personas no pensaran... Aquí está. Esto es un dibujo de Maskelyne, no sé si se ve aquí, ahí. Y aquí a la derecha está con más autómatas Maskelyne y ese es Psycho. No sé si se ve bien. Sí. Ese es Psycho. Que lo ponían encima de un pedestal transparente para mostrar que no había ningún tipo de cables ni de nada. Sí, que también era interesante el demostrar que tampoco había nadie debajo que estuviera operando. Sí, que no había una persona real. Nadie metido, hay un señor enanito. Efectivamente. Al Psycho. El Psycho, Kellar también se lo plagia. Kellar le plagia todo a Maskelyne, básicamente. El original de Kellar lo tiene John Gunn en su museo. Y por YouTube se puede ver un vídeo de John Gunn mostrando Psycho como le dicen, ¿cuántos son 2 más 4? Y saca una tarjetita y lo adivina. Es muy Qué bueno. Qué bueno. Interesante. Vamos a hablar también de lo que hemos dicho antes en la biografía, de la ilusión del baúl y cómo era el baúl, porque hemos comentado antes fuera de micro que el baúl no lo hacía como lo representó después Houdini, que fue el que le dio realmente el bombo al baúl Metamorfosis. Cuéntanos un poco más sobre el baúl y cómo lo hacía Maskelyne. El baúl, que aparte se llama así simplemente, The Trunk Trick, el truco del baúl, así. Maskelyne al principio de su carrera, bueno, hay que decir que, para contextualizar, Maskelyne al principio ve a 2 espiritistas que se llaman los hermanos Davenport, que hacían un número que se llama La Cabina, que era con un armario muy grande. Entonces Maskelyne descubre cómo va ese número y intenta denunciar que la gente no son espiritistas. Entonces ese número va a ir cambiando a lo largo de la historia y se va a convertir en un sketch mágico, que es como una pequeñísima obra de teatro en el que ocurren cosas de magia. Y el baúl estaba dentro de este sketch, que aquí tengo yo, antes te lo he enseñado, lo voy a mostrar, una foto que monta ya con Devane. No, eso lo monta con Cook. No, Devane no está Devane todavía no está en... Aquí está. Este es el baúl original de Maskelyne, que está en Londres, en el Museo Magic Circle. Devane hace la primera versión del sketch, se llama Le Dame et la Gorilla, la mujer y la gorila, en el año 1865 hace la primera función. Y luego esto va a ir cambiando hasta que en el año 1873, que es cuando entra al Egyptian Hall, ya se convierte en Will the Witch and the Watchman. Y el baúl originalmente, porque es que, claro, voy a intentar resumir muchísimo, es una pequeña farsa en la que hay muchos personajes y hay un gorila que está molestando a todos. Lo del gorila ahora mismo no tiene ningún sentido para nosotros, pero se acaban de mostrar los gorilas en aquella época en el Zoo de Londres, eran como criaturas exóticas, eso como un unicornio. Claro, es lo que estaba de moda en aquel momento. Entonces el baúl, ellos metían al gorila, en el baúl lo metían dentro del armario y cuando abrían, dentro ya no estaba el gorila.
no había ninguna transposición. Eso, la idea Ujú. fue de Houdini. De hecho, el propio Maskelyne se habría quedado muy impresionado si hubiera llegado a ver a Houdini hacerlo, Claro. porque Houdini le pidió trabajo a Maskelyne, por cierto, y Maskelyne le dijo que no. Le pidió trabajo a Herman, a Kellar y a Maskelyne. Ninguno de los tres le contestó. Me dijo que nada, claro. Herman no le contestó, Kellar le dijo que no tenía sitio y Maskelyne le dijo que tampoco. Entonces, claro, porque Maskelyne diría, joder, qué extraño, porque nosotros tenemos personajes, tenemos vestuario, tenemos una historia, y Claro. tú lo haces desnudo completamente, en plan de Sí, te sí. metes en un baúl Estás aquí, te atan y te cambias. y cambias Sí, de sí. lugar. Eso habría sido para Maskelyne muy chocante en su mente. Claro. Pues sí, la verdad es que es curioso cómo las ilusiones van cambiando a lo largo de los tiempos y cómo cada uno lo adapta a su forma de ser. O sea, ninguno podríamos representarlo, pues eso, yo no metería un gorila. Parece que el No, pero gorila... es uno vestido de gorila, no es un gorila de Sí, verdad. claro, pero me refiero que es, pues eso, el TikTok de la época. Esto está de moda, pues lo utilizamos y se acabó. O sea, no... me parece también muy interesante hablar, igual que Houdini, hablamos la semana pasada, que fue un gran publicista, creo que Maskelyne fue un gran empresario. No solamente fue un mago que hacía las cosas bien, como muchos otros, sino que montó un mundo de espectáculo muy grande alrededor de su trabajo. Sí, ¿Por sí, qué claro. crees que los magos en aquella época tenían tan clara la visión comercial y a día de hoy como que se nos va olvidando un poco y hemos dividido lo que es magia para ganarte la vida y magia para ser artista? O sea, como que hoy a día de hoy está un poco dividido y en aquel momento era magia. O sea, mi trabajo tiene que estar bien hecho, tiene que ser perfecto. Me he metido en un melón No, gordo, ¿eh? no, no, pero es que, claro, estoy intentando como comprimir todo Claro, no te preocupes. muchísimo. Bueno, primero hay que ver el contexto social un poco de la época de Inglaterra. Hay que pensar que Inglaterra fue el primer país que tuvo la revolución industrial, entonces era un país plenamente desarrollado. Entonces eso le permitió a Maskelyne que la gente tuviese dinero para ir a los teatros, también era la época dorada del music hall, y eso también influyó Claro, un poco ayudaba. en su trabajo, y que la gente iba, y que no existía el cine, no existía la radio, no existía, por supuesto, no existía ni internet, ni YouTube, ni Claro, TikTok, nada de eso. Es decir, claro que era eso o estar en casa. era eso, estar en casa leyendo, es decir, Claro, no había el que más para sabía leer. el que sabía Claro. leer. De hecho, hace nada yo hablando con un amigo inglés, ponía principales formas de entretenimiento de la época victoriana, y la primera era la magia. Es decir, venía por ejemplo, venía magia, ir al museo de cera, ir a ver freak shows, que eran los shows estos de gente, de la mujer barbuda, del que le falta un brazo. Y el primero eran ver shows de magia. Claro, fíjate, Maskelyne empieza en el Egyptian Hall en el año 1873, el 15 de junio, y la familia, porque John Neville muere el 18 de mayo del 17, en pleno momento de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, pero la familia sigue con el negocio hasta el año 1933, que le vende el St. George a la BBC. Estamos hablando de 60 años. Claro, de teatro. Dominando la escena mágica inglesa. Que para el que no lo entienda, Londres durante el siglo XIX fue la capital mundial de la magia. Es decir, todo gran mago trabajó en Londres. Tenía que pasar por Londres. Robert Houdin pasó por Londres, Alexander Hamilton pasó por Londres, Thurston pasó por Londres, Nelson Downs pasó por Londres, claro. Houdini pasó por Londres, todos pasaron por Londres. Porque parte de los music hall ingleses estaban mucho mejor equipados que los teatros de vodevil americanos. Eran teatros, que la horquilla de un music hall inglés era entre 1000 y 2000 personas. Fíjate. Muy grandes. Y luego yo creo, también la razón por la que Maskelyne hace sus ilusiones, porque Maskelyne presentaba las ilusiones casi siempre, por no decir siempre, como obras de teatro, como sketch mágicos. Que Devant tiene una definición muy divertida de qué es un sketch mágico, que es una forma excelente de alargar una o dos ilusiones. ¿Qué ocurre? Cuando Maskelyne empieza su carrera no tiene mucho repertorio. Entonces, claro, la gente que haya visto hacer la metamorfosis, pues una ilusión que dura 3 o 4 minutos, no más. Claro. Entonces, claro, pero yo tengo que hacer una obra de show. Claro, aquí hay que meter algo más. Entonces lo hacen en una obra de teatro, como en una pequeña obra de teatro, que el Will, the Witch and the Watchman duraba alrededor de unos 40 minutos, así, que es largo, muy largo, y con eso les daba para hacer pues todo el show. Claro, claro.
Pues me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, Javier, de cómo en aquella época podían, ya te digo, no solamente hacer un espectáculo en condiciones, sino ganarse la vida muy dignamente Muy- con la mucho magia. dinero. Muchísima pasta pasó por las manos de los Maskelyne, de The Band, The Band, principalmente porque estaban en el sitio adecuado y porque se lo curraron mucho. Hay que decir que le daban vueltas al coco. The Band ganaba en los music hall ingleses a la semana 325 libras de principios del siglo XX, De la época, claro. que ahora son como 20.000 por la inflación, semanales, en los music Fíjate. halls. No con más, sino en los music halls. Sino él, sí. Es Fíjate. decir, Qué ganaba pasada. muy buen dinero. Muy buen Cuando dinero. los artistas eran artistas, de verdad. Sí, pero había mucho sitio de trabajo. Hay que entender Claro. que las variedades que se desarrollan principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero también en Francia, también en Alemania, también en Australia, tú tenías mucho sitio de Donde trabajo. poder vender tu espectáculo, claro. No tanto de venderlo, sino que a lo mejor había un tipo que llevaba 8 teatros. Entonces, claro, si te contrataba ese tipo, no te contrataba para un teatro, te contrataba para Hacía la 8 gira entera. teatros. Y ya tenías, este año ya hemos terminado. 2 Claro. meses aquí, otros 2 meses aquí, otros 2 meses aquí. Claro. No, eso ya, por desgracia, ya existe menos. No, ahora está bastante complicadito. Y más con el tema de la pandemia. Más con el COVID, vamos. Horroroso. Pues Bueno, fantástico, Javier. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que tenemos una imagen un poquito más cercana de quién era John Neville Maskelyne y su familia. Y si alguien por un casual tiene interés en la vida de esta gente, yo recomiendo este libro que se llama Hiding the Elephant, que está en inglés, lo siento mucho, no hay traducción, escrito por Jim Steinmeyer. Hay un capítulo entero dedicado a John Neville Maskelyne, por si alguien, mago o no mago, le interesaría saber más de este personaje. la verdad es que el Hiding the Elephant de Steinmeyer está muy completo, no solamente para los magos, sino para cualquiera que se quiera acercar a la historia del ilusionismo. Bueno, se escribió para el público, porque Jim, Claro. cuando a mí me lo comentó, lo escribió para el público, no lo escribió para los magos en sí. Lo que pasa es que a los magos, como todos los frikis, pues nos gusta. Bueno, es como en Nuestra Magia. En Nuestra Magia tampoco lo escribieron para los magos, lo escribieron para el público, para educar al público, para aprender a ver magia. El problema es que luego la gente, obviamente, pues realmente a la gente no le interesa saber los secretos, le interesa verlo. Entonces, al final lo hemos tomado los magos como texto de estudio y de referencia. De estudio, claro. Qué bueno, Javier, pues muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto quedas más que invitado otro día para charlar en la Gaceta Mágica. Pues un placer, Luis.